exactamente como digo. La más cordial bienvenida para todos los pastores que están con nosotros, que vinieron a la semana de ayuno. La más cordial bienvenida al pastor que nos va a estar predicando, nuestro hermano Igmer Salazar, que viene de Washington, me parece de Iglesias y Asambleas Cristianas, me dijo, si no se me olvidó, ¿verdad? Hay un pastor que le acompaña también, que viene ahorita como pancito caliente, porque lo fueron a sacar al aeropuerto, por eso vino un ratito tarde, y ahí le voy a decir el nombre, porque con el ruido del sonido, pues solo yo me presenté y usted se presentó, pero a lo mejor Igmer va a decir cómo se llama. Por ahí está su padre también, y mi hermano Igmer, bienvenido. Y alguien que los más viejos lo conocen cuando andaba todo careto, con la camisa abierta y con la panza chorreada, el pastor de la Jerusalén aquí en Cojutepeque, el hermano Fran Orante, ¿verdad? Francisco Orante. Aquí he hecho su rejuicio. Más viejos ya lo conocemos. No voy a tomar más tiempo. Quiero dejar ya a nuestro hermano Igmer Salazar para que él nos traiga ese mensaje de la palabra del Señor. ¡Aleluya! Dios les bendiga, hermanos. ¡Amén! ¿Cómo están esta noche? ¿Están alegres? ¡Amén! Hay un ambiente bonito del Espíritu de Dios en este lugar. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, dice su palabra. Amén. ¡Amén! ¿Cuántos tenemos libertad en Cristo? Si hay algún libre, puede dar un gloria a Dios en esta hora. El Dios que adoramos es un digno, Señor. Aleluya. Dios es bueno. Así es. Bueno, Dios nos ha dado el privilegio de conocernos con el pastor Miguel. Y hemos conectado un tiempo bien especial. Tienen un gran pastor ustedes, de verdad. Hemos disfrutado con él, he aprendido muchísimo. Un hombre que le gusta enseñar, y a nosotros que nos gusta aprender, digo, qué bueno es esto. Les invito a que abran las Sagradas Escrituras en el 5.º libro de Moisés, Deuteronomio capítulo 1. Doy gracias a Dios por esa oportunidad y a esta hermosa congregación que nos abre las puertas para compartir la palabra del Señor. Sé que esta noche es una noche de bendición y Dios ha de glorificarse. Capítulo 1 de Deuteronomio. Amén. Y leeremos desde el versículo 29 al versículo 33, para gloria de Dios. Cuando lo tenga, digo fuerte amén. Amén. No cuesta encontrar el 5.º libro, ¿verdad? Rapidito, no les digo otro porque a veces nos cuesta cuando no leemos. Así que, para los que no pueden leer, no se preocupen, porque hay una bienaventuranza. Dice bienaventurados los que leen, pero también los que... Así que todos somos bienaventurados. Leímos la palabra del Señor, Deuteronomio capítulo 1, versículo 29. Entonces os dije, no temáis, ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aún con todo esto, no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieseis, y con nube de día. Amén. Amén. Quiero que cierre sus ojos por un momento y vamos a hacer una oración. Dios, gracias te damos. Gracias, Padre, por esa oportunidad que nos das de compartir esta palabra. Espíritu Santo de Dios, fluye en este lugar. Padre, que tu palabra compenetre, que tu palabra llegue a lo profundo de cada corazón. Y pedimos que nos hables, porque estamos dispuestos a escuchar tu voz, pero también a obedecerla. Señor, glorifícate en esta hora. Haz como bien te plazca. Esta es tu casa, estos son tus hijos, somos tus hijos. Clamamos, pedimos que te glorifiques en el nombre de Jesús. Amén.
y amén. Tenga la bondad de tomarse asiento. Quiero que piensen en un momento ustedes, la verdad, primera vez que me ven, algunos quizá, algunos que estuvieron en el evento en la campaña, han de decir, no, este otro porque habla un poquito mejor, porque en la campaña andaba bastante mal de salud, pero soy el mismo. Y lo más probable es que usted no sabe quién soy, solo sabe que soy el predicador invitado, amigo del pastor Miguel, y no más. Pero no sabe de dónde vengo. Bueno, dijo el pastor de Washington, vengo de por allá, pero no sabe dónde vivo, si vivo en una casa propia o si estoy rentando solo un cuartito, no sabe si vivo en un apartamento o si vivo en un penthouse, en una casa, en un edificio, no sabe si deambulo por las calles o si vivo en una mansión. Pero ¿qué le parece si yo este día, usted no sabe quién soy, la verdad, puedo ser una persona común y corriente, no tiene ni idea quién soy yo. Pero ¿qué pasaría si yo les digo, hermanos, este día todos sus problemas económicos se terminan? Y no se van a terminar por la palabra profética que les traigo, sino porque yo he decidido pagarle todas sus deudas. Y aparte de eso, yo no sé si usted oye ese júbilo, ¿verdad? Aparte de eso, he decidido comprarle una casa a todos los que están aquí, nueva. No solamente eso, quiero que vayan y que vayan al concesionario de automóviles al que usted quiera ir. Y no se preocupe por pagárselo porque yo se lo voy a pagar. Por sus hijos, despreocúpese porque se van becados para otro país. Yo los voy a becar. Les voy a pagar para que ellos vayan y estudien en otro país. ¿Qué les parece eso? La pregunta es, y siendo conscientes, ¿cuántos me creerían? Ahí está el asunto, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si yo estoy llegando, por ejemplo, miren, si yo estoy llegando, por ejemplo, a algún país de África, llego así como estoy, me bajo del carro rentado que ando, me quito los lentes, me lo pongo por aquí, y estoy llegando a una comunidad donde hay gente que está desesperada, hay gente que está diciendo, ¿cómo hacemos? Porque no tenemos agua potable, ¿qué podemos hacer? Estoy adentrándome un poquito más en la comunidad y veo de que hay casuchas sostenidas nomás por palos, cartones encima, para por lo menos tratar de proteger un poco de la lluvia. Y veo que no tienen piso cerámico como este precioso, sino que viven en situación de polvo. En una situación así, no hay camas, solo cartones tendidos en todo ese lugar. Y yo llego y les digo, señores, vengo de Washington, Estados Unidos, y he visto la situación en la que ustedes viven. Y veo que es una situación bien complicada. Veo que no tienen agua potable y sus casas están por caerse. Pero yo he decidido comprarles una casa a todos los que están acá. Una casa digna, una casa bonita, la vamos a construir. Y no solamente eso, sino que vamos a perforar por allá y vamos a hacer un pozo para que ustedes tengan agua. Y no hay escuela para sus hijos, le vamos a hacer una escuela en este lugar, para que ellos puedan estudiar. La pregunta es, ¿usted cree que esas personas me van a creer a mí? ¿Verdad? Lo más probable es que me abracen y me digan, usted es la respuesta a nuestras peticiones. Ahora, me abrazan y me dicen, gracias, gracias, con una sonrisa, y todavía no les he dado nada. Pero la pregunta es, si yo tengo todas las posibilidades de hacerlo, ¿dónde cree usted que yo me animaría a hacer una obra así? Y no se trata de que allá es más barato y aquí es más caro. No, si yo tengo las posibilidades para hacerlo, ¿dónde cree que lo harían? ¿Aquí, donde se rieron de mí?
O allá donde la gente me está agradeciendo sin aún haberles dado nada. Ok, se los haría ya, por supuesto, porque hay gente agradecida. Tuvimos la experiencia con Pastor Ever Orantes de ir a Venezuela y acabamos de estar el mes pasado allá. Y algo impresionante, hermanos. Ustedes están bendecidos. No renieguen más por su situación, por favor. Ustedes se puede dar el lujo de comprarse un desodorante digo lujo, aquí es una necesidad, allá es un lujo, porque un desodorante le cuesta más del trabajo de un mes, para que tenga idea. Para que tenga idea que usted trabaja un mes solo para comprarse 1 kilo de papas, que es aproximadamente más de 2 libras, 1 kilo de papas y un cartón de huevos, y ese es el trabajo de un mes de la población. No pueden comprar pasta dental porque es un lujo, cepillo dental, afeitadora, no se puede. Pero le digo, usted y yo estamos bendecidísimos. Llego a ese lugar y viendo la situación, yo dije, bueno, estos pastores no disfrutan de nada. Hasta comer, si usted los lleva a un restaurante, por ahí ellos ven los precios y los precios los limitan a ellos a querer comer. Yo les digo, no se preocupen, coman, por favor. Porque hacer la transacción en dólar no es la gran cosa, para ser honesto. Pero se me ocurre la idea de decirles, los invito a comer un helado. Y para ellos fue como, nos está invitando a un helado. Para ustedes como, aquí vamos a la nevería, el 2 por 1, no sé si todavía existe. Allá no. Y hermanos, cuando yo les digo eso, los ojos de los hijos de los pastores empezaron a brillar y salieron corriendo a abrazarme y a decirme, gracias pastor, gracias. Yo dije, pero todavía no les he dado nada y esto me están diciendo gracias. Pero había tanto agradecimiento que me dijo el pastor, mira, pero el mejor lugar, porque yo le dije, vamos a donde haya el mejor helado. Entonces me dijeron, pero allá es que es bien complicado entrar, porque no importa, vamos. Viendo el agradecimiento de los niños, dije, vamos. Fuimos y de hecho estaba muy lleno, porque ahí solo van la gente de gobierno. Aquellos que están allá, ellos se pueden ir, pero a la población en general no se puede dar desayuno. Pero lo que le quiero decir es que yo le dije, bueno, hagamos lo que sea, vamos a algún lugar, pero el helado se lo van a comer. Porque al ver el agradecimiento de ellos, me decían, gracias pastor, gracias. Y decía, qué actitud esa que ni siquiera les he dado y me están diciendo gracias. Ahora, los quiero llevar, vamos a ver en contexto histórico lo que está ocurriendo en este capítulo primero del Deuteronomio. Y es que este libro se escribe bajo las circunstancias que el pueblo está a punto de poseer la tierra prometida. Están a punto de ir al otro lado. Pero empieza a hacer un recuento el hombre de Dios llamado Moisés de todo lo que Dios había hecho a través de ese desierto, de ese caminar. Y les habla cosas impresionantes. Y acá tenemos un pequeño resumen, pero no tengo la menor duda que Moisés empezó a decirle cosas que los llevaron a la mente de algunos que estaban pequeñitos cuando nacieron. Porque acuérdense que anduvieron 40 años por el desierto. Anduvieron bastante tiempo, pero ahí algunos nacieron, ahora tenían 30 años. Otros salían de 10, ahora tenían 50. Algunos se recordaban de los episodios, pero no todos. Pero sí había una muchedumbre que se acordaban de lo que había ocurrido. Así que empieza a relatarles todo lo que habían vivido, la manera como Dios había obrado, hacerles un recuento. Y me imagino que en ese momento les recordaba el episodio cuando salieron de Egipto. Y dijeron, ¿se acuerdan cuando nosotros, decía Moisés, despojamos a los egipcios de sus riquezas? Y no a fuerza, sino que nos daban vestidos, nos daban oro, nos daban piedras preciosas, nos decían, váyanse, y prácticamente nos pagaban para que nos fuésemos, a causa de la mortandad que había llegado y de las plagas que estaban azotando a Egipto. Pero cuando íbamos en ese caminar, nos enfrentamos al mar. Usted ya se sabe la historia, ¿verdad?
Nos enfrentamos al mar y estamos ahí, y el pueblo empieza a escuchar el tropel de los caballos, el chillido de los carruajes, y empiezan a angustiarse y a decir: Moisés, para esto nos sacaste de Egipto, para morir en este lugar. En eso yo clamé a Jehová y me dijo: ¿por qué clamas a mí? ¿Qué tienes en tu mano? Y dije: una vara, extiéndela sobre las aguas. En ese momento extiendo la vara sobre las aguas, y las aguas empezaron a dividirse. Y al lado derecho era como un muro, y al lado izquierdo era como otro muro, y pasamos como en tierra seca. Aleluya. Le pregunto, ¿fue un milagro maravilloso o no? Y mire, hay detalles espectaculares que, hermano, mire, yo me imagino ese episodio. Si yo hubiese sido uno de los niños que anduviera ahí, no era que iban en oscuridad, porque dice la palabra que había una columna que para los caminantes, hijos de Dios, los israelitas, era luz, pero la misma columna para los otros era tiniebla. La gloria de Dios, la Shekinah de su gloria, para algunos será de bendición y para otros de maldición. Para unos luz y para otros tiniebla. Así que yendo en esa luz, yo me imagino que era como estar adentro de una pecera, pero en seco. Yo hubiese pasado la mano así de... y ver los pececitos, una maravilla impresionante. Impresionante. Pero sabe, la palabra del Señor dice que pasaron como en tierra seca. Y ese es un dato que algunas personas tratan de desestimar, diciendo: no, eso es imposible, le vamos a dar una explicación científica. ¿Qué pasó? Vino un viento y lo que hizo es mitigar un poco las aguas, y el pueblo pasó con el agua hasta los tobillos. Bueno, el milagro fue grande para que se haya ahogado un ejército con el agua a los tobillos, ¿no le parece? Pero la Biblia es específica en decir que pasaron como en tierra seca. Ese no es un dato menor. ¿Qué pasa si un río se seca? Digamos, se acaba de secar el río hace unas 4 horas y usted pasa ahí. Exacto, hay lodo. Entonces usted no puede caminar fácilmente. Y acuérdese que habían animales, habían ancianos, habían niños, mujeres embarazadas. El milagro de Dios fue tan grande que lo hizo como un camino perfecto, tierra seca, dice la palabra. ¿Cuántos creen que fue así? Dios que adoramos en vivo y en todo lo puede. ¡Aleluya! Ahora les dicen: bueno, y pasamos ese lugar, y extiendo la vara y las aguas se unen, y el ejército enemigo quedó sepultado. Pero después de haber pasado me pedían agua, y cuando encontramos agua, las aguas eran amargas. Pero recibo un mensaje de parte de Dios: que se corte un árbol, que se meta sobre las aguas. Y cuando se adentró en las aguas se endulzaron en el momento. Un milagro grandioso, ¿no le parece? Aleluya. Y les dice: y se acuerdan cuando me pedían pan y decían: queremos comer, y no sabíamos qué hacer. Una multitud pidiéndome de comer en un desierto. Teníamos alternativas, pero las alternativas eran pocas. La primera, no alcanzarían las panaderías ni siquiera de una ciudad para abastecer ese montón de caminantes. Y dijimos: esto no es posible. Segunda alternativa, a alguien se le ocurrió decir: volvámonos a Egipto, porque ahí había ollas, había carne, ahí había mucho, había cebollas, había puerros, y no se acordaban de los látigos, sino que se acordaban de la comida. Así es el enemigo. El enemigo trata que te acuerdes de lo bueno de lo ayer, de lo bonito aparente. Pero es una falacia, es una mentira. Él quiere que te acuerdes. ¿Te acuerdas cuando ibas de bar y cuando ibas de fiesta y bailabas? ¿Te acuerdas cuando te ponías bien borracho? Pero no le dice: ¿te acuerdas cuando andabas en las cunetas, que te levantabas de una y caía otra? No le dice eso. Le acuerdan la apariencia de lo bueno. Pero ¿sabe? Entonces el hombre de Dios dijo: bueno, y como algunos querían regresarse y otros, y no sabíamos qué hacer, otros dijeron: la alternativa aquí es, Moisés, aquí en este desierto nos vamos a morir. 3 alternativas, no hallábamos qué hacer. Pero recibo dirección de lo alto diciéndome el Señor que Él nos daría pan todos los días.
¿Cómo? No sabíamos. Pero el Señor me dijo que se abrirían los cielos y ahí habría alimento. Así que abríamos las puertas de nuestra casa y en el momento podíamos ver la provisión de Dios. Hermanos, el servicio a domicilio no se lo inventó la Pizza Hut. El servicio a domicilio fue Dios que se lo inventó, que abría la puerta y ahí estaba la provisión del Eterno. ¡Aleluya! Tal provisión le sirvió para andar 40 años en un desierto. Provisión y porción necesaria para poder sustentar sus cuerpos, para tener las calorías necesarias, las proteínas necesarias. Era una receta del cielo. Aleluya. Y les envío, ¿es o no es un gran milagro eso? Pregunto. ¿Fue un gran milagro abrirse el mar, sí o no? ¿Fue un gran milagro que las aguas se endulzaran, sí o no? ¿Fue un gran milagro también que recibían pan de arriba? La Biblia dice pan, pero el pueblo decía maná, que significa ¿qué es esto? Ellos decían, ¿qué es esto? Maná, maná, o sea, significa ¿qué es esto? Pero ellos recibieron pan. Por eso Cristo dijo, yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Entonces, cuando ellos están ahí, y si se acuerdan el otro episodio que me pedían agua en un desierto pidiendo agua, y yo como hacía, pero clamé al Señor y el Señor me dijo, ¿ves la peña que está allí? Sí, ve y golpea la peña y la peña va a dar agua. Agarré la vara y así como dijo Jehová, le pegué a la peña y la peña empezó a vertir agua. ¿Fue un milagro grande o no, hermanos? Pregunto nomás. Y este mismo episodio, no solamente, se repite este episodio, no solamente en el desierto en Refidim, sino que también en el desierto de Sin. En Números capítulo 20 hace un relato parecido, pero la indicación fue diferente. Dios les dio agua de una peña una vez, ahora les daría otra vez, pero sería un poco diferente porque Moisés no tendría que golpear la peña, sino que tenía que hablarle a la peña. Él dijo, háblale a la peña. ¿Y qué hizo Moisés? Os haremos salir agua de esta peña, pueblo rebelde. Y golpeó la peña. Ahora, basado en lo que he leído, hemos visto milagros grandes que vio el pueblo, ¿sí o no? Pero en el versículo 32 que hemos leído dice así: y aún con todo esto, no creísteis a Jehová vuestro Dios. No sé si me impresiona, pero a mí me impacta este versículo. Estremece mi corazón. Y habiendo visto tantas maravillas, todavía no creían en Dios. Y a veces decimos nosotros, si a mí se me abre ese mar, es que yo cómo dejaría de creer a Dios. Bueno, que hay gente y no uno, eran muchos los que dejaron, que aún no creían en Jehová. ¿Le parece eso poca cosa? El no creerle a Dios es algo bien grave, hermanos. En Números capítulo 14 versículo 11, Jehová hace un reclamo y dijo así: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Jehová dice: ¿hasta cuándo me van a creer y hasta cuándo me van a dejar de irritar? Es que cuando no le creemos a Dios, lo que le causamos, lo que hacemos con Dios es irritarle. Yo no sé si estoy oyendo eso, pero a Dios le irrita que nosotros no le creamos. Ahora, cuando hablamos de la palabra irritar, en el original, en el hebreo es la palabra naatz. Y la palabra naatz es bien peculiar porque significa blasfemar. Oigan lo que estamos haciendo al no creer. Significa blasfemar, significa desechar, significa menospreciar, significa tener en poco. Eso significa naatz, eso significa irritar. En otras palabras, cuando no le creemos a Dios, le estamos irritando, le estamos haciendo como no tienes tanto poder, lo estamos viendo en poco, estamos blasfemando contra su nombre,
Estamos diciendo, no tienes el poder para hacerlo. ¿Puede ver lo grave del no creer? Dios prometió poseer la tierra prometida. Dios les dio por promesa la tierra prometida. Se la dio, les dio esa promesa de poseer esa tierra. ¿Y sabe qué? Muchos lo que hacían era irritar a Dios. Y era tan grave el no creerle a Dios que aún Josué y Caleb fueron los únicos mayores de 40 que pudieron poseer la tierra. Y usted se pregunta, ¿y Moisés no la poseyó? Pues no. ¿Y quiere saber cuál fue la razón por la cual Moisés no poseyó la tierra? Porque golpeó la piedra. Pero veamos lo que dice en Números capítulo 20, versículo 12, bien específico. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis a esta congregación en la tierra que yo les he dado. ¿Escuchó la razón? ¿Cuál fue la razón? Por cuanto no creísteis en mí. Usted se puede imaginar, Moisés, el hombre de Dios, no creyó. En base a lo que le he leído, a lo que hemos estado hablando, quiero titular este mensaje: cristianos ateos. Eso no cuadra, ¿verdad? Esa es una mezcla. Oh sí, hermanos. Cristianos ateos. Existen algunos conceptos que nos hacen pensar en lo que es no creer en Dios. Por ejemplo, los naturalistas, que es una corriente filosófica que ellos creen en todo lo natural. Si algo lo puede ver, es que existe. Pero si hay algo sobrenatural, ellos no lo creen porque es sobrenatural. Ellos solo creen en lo natural. Entonces, esto me lleva a pensar de que a veces que ellos no creen en Dios porque nuestro Dios es un Dios sobrenatural. Eso no es. ¿El Dios que adora es vivo? Pregunto. ¿Es real? Aunque no lo ve, pero ¿es real? ¿Sí o no? Amén, nuestro Dios es real. Entonces ellos deducen que Dios no es real porque no lo pueden ver a través de la naturaleza o en su forma natural. Mas sin embargo, la palabra del Señor dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La misma naturaleza testifica que hay un Dios. Amén, aleluya. Los cientificistas es otra corriente filosófica en donde para ellos, si algo es comprobable científicamente, existe. Si no se puede comprobar científicamente, no existe. Y como no pueden comprobar a Dios científicamente, desestiman la existencia de Dios. Pero el hecho que el hombre no lo pueda comprobar no significa que Dios no existe. Él es real. Amén. Él no necesita ser comprobado. Él es real. Está la corriente del agnosticismo también, que es un tipo de personas que ellos no pueden demostrar que Dios existe, pero tampoco lo contrario. Por lo tanto, no niegan que Dios existe, o sea, no lo aprueban ni lo desaprueban. Ellos tienen sus propios conceptos, pero hay algo que es un poco parecido, pero va a otro nivel, que es el escepticismo. Y el escepticismo duda de la existencia de Dios. El escepticismo duda de toda palabra religiosa o de toda afirmación religiosa, duda de todo lo que tenga que ver con lo divino. Ahora, el escepticismo trata de la duda, pero todo esto redunda en una sola palabra, la palabra ateos. Es una palabra latina que tiene el prefijo a, que significa sin, y teos, que significa Dios, es decir, sin Dios. Gente que no cree en Dios. Y existen muchas personas en el mundo que no creen en Dios. Aproximadamente el 2.5% de la población mundial no cree en Dios. Tuvimos la experiencia con el pastor Ever también de ir a Uruguay, donde el 45% de la población dice ser atea, no creer en Dios. Nos impresionamos.
Fue impactante, pero hay ese tipo de gente. Alguien dice el 2.5% de la población no es mucho. Son más de 186 millones, para que tenga una idea, de gente que no cree en Dios. Pero le digo algo, hay un colmo que es, yo le llamaría el colmo de los colmos. Que exista gente que haya levantado su mano y decir, recibo a Jesús como mi Salvador personal. Gente que ha dicho, yo me entrego y me rindo a Dios. Gente que ore, gente que vigile, gente que venga a los ayunos, gente que preste sus servicios para servir a los santos, ujieres, ministros de alabanza, personas que prediquen, personas que diezman, personas fieles a sus ofrendas, y que no crean en Dios, que no le crean a Dios. Y alguien dice, ¿será posible esto que está diciendo el predicador? Oh, mi amado, muchos oramos con un corazón escéptico, es decir, dudando que Dios puede hacer las cosas. Oran a Dios diciendo, ¿será que Dios me hace esto? Pero esto es muy difícil, ¿no? Por un dolor de cabeza yo creo que sí, pero esto ya se trata de cáncer. Oran a Dios con duda. ¿Y sabe qué dice la palabra en Santiago? Dice la palabra en Santiago, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar. Exacto, o sea que no es estable, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Está hablando de la duda, está hablando de los escépticos, está hablando de los cristianos ateos. No nos gusta mucho, ¿verdad? Pero para Dios es un insulto que no le creamos. Porque sabe, Él es el creador de todo lo que existe. Todo lo que usted puede ver en esta tierra ha sido por la mano de Dios. La silla donde usted está, ¿quién puso la materia prima en la tierra? ¿Acaso no fue Él? ¿Sí o no? Todo lo que existe. Uno dice, ¿será que estas lámparas las hizo Dios? Pues pregúntele a los científicos que si ellos inventaron la materia prima. La tomaron de algo que Dios había puesto en la tierra. Él es el creador de cielo, de tierra, de lo que existe bajo de la tierra. ¡Aleluya! Él es el que ha puesto las constelaciones en su lugar. El que hace rotar la tierra sobre su eje, el que la hace trasladar, el que hace salir el sol sobre buenos y malos, el que hace llover sobre justos e injustos, el que le puso límites al mar y le dijo, hasta aquí llegarás y no pasarás. El Dios que adoramos es un Dios vivo, es un Dios poderoso, es un Dios real. Él ha hecho, es más, nuestros propios cuerpos en el vientre de una mujer, en las entrañas nos formó. El salmista dijo, porque tú me hiciste en lo más profundo de la tierra, mi embrión vieron tus ojos. Él sabía que había sido hecho en el vientre de una mujer. Hermanos, de algo, un compuesto líquido, el Señor empezó a formar huesos, a hacer tendones, a poner órganos vitales. El Dios que adoramos es un Dios poderoso. Él lo puede hacer todo. Él no hay nada imposible para alguien que adore a este Dios. Es el único, porque no hay otro fuera de Él. ¡Gloria a Dios! Ahora, el hecho que no le creamos, le estamos insultando a su poder. Oh, mis amados. ¿Y saben qué es la cosa? El no creer es algo grave. Así como Moisés no poseyó la tierra prometida, el hecho de no creer también llevará a muchísimos, a todos a la condenación. A veces pensamos que por los pecados la gente se condena. Oh, porque este ha matado, porque se ha adulterado, porque se ha fornicado, porque se ha emborrachado. Y empezamos a hacer. Pero no, el detalle es bien sencillo. La palabra del Señor dice en San Juan capítulo 3 versículo 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que en Él no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Ve la razón por la cual la gente se condena? Va a haber gente tan buena, pero
el infierno porque no creyeron en Jesús. Y va a haber algunos que ahora se levantaban y después caían, pero al final se afirmaron. Y usted va a decir, ¿y este cómo está aquí? Pues que esto no es por obras, esto se llama gracia. Aleluya. Lo importante es ser fiel a Dios. Si Él te ha perdonado, pues pare de pecar. No pare de sufrir. Porque el sufrimiento se terminará un día de estos cuando el Señor aparezca en gloria. Amén. Esto no es el cielo, esto es la vida. Mientras estemos aquí podremos sufrir, pero un día reinaremos con el Señor. Amén. Ahora vea el episodio cuando Pedro camina sobre las aguas. Impresionante, ¿verdad? Dice el Señor, bueno, dice, si tú eres, haz que yo camine sobre las aguas. Y el maestro dijo, pues yo soy, bájate, Pedro. Pedro al oír su voz, ni lo pensó dos veces. Así como andaba, se aventó al agua. Y cuando él se aventó, empezó a caminar. Yo cuando estaba pequeño pensaba que había dado unos cuantos pasos, decía yo, quizás Pedro dio 3 pasos y se perdió. Pero no, dice la palabra, y andando sobre las aguas. O sea, llegó tan lejos que llegó cerca de aquel él estaba gritando, si tú eres. Llegó cerca de Jesús. Porque dice que hundiéndose dijo, sálvame que perezco. ¿Se acuerdan? Pero ¿saben? Hay algo bien impresionante. Él empezó a ver sus circunstancias y dijo, hey, me bajé con la ropa, con la túnica, yo soy buen nadador, pero con este peso, si aquí me ahogo, ya estuvo, que se acabó Pedrito. Así que él se empezó a afligir y en ese momento empezó a hundirse. Empezó, ¿será esto es posible? Y empezó a pasarle mucho por su cabeza. En ese momento dice, sálvame que perezco. Y usted ya se sabe la historia, ¿verdad? El Señor le levantó y que le dijo, hombre de poca fe. Imagínese, hermano, hombre de poca fe. Pero le fue una fe suficiente para caminar sobre las aguas. Y la poca fe de Pedro no fue el problema. Ese no fue el problema. Y nosotros decimos, no, hay que tener más fe que la de Pedro, porque a Pedro se le acabó. No, Pedro tenía poquita, pero esa fue suficiente para caminar sobre las aguas. Cristo no quiere una super fe. Él dice, si tuvieres fe como le dirías a este monte, pasa, y ocurriría. Entonces el problema no era la poca fe de Pedro. El problema fue después, le dijo, hombre de poca fe, suficiente te fue para caminar sobre las aguas. Le dijo, ¿por qué dudaste? Ese es el problema. La duda, porque empezamos a convertirnos en cristianos ateos. ¿Por qué dudaste? Quiero decirte, amado, que la duda mata muchos sueños. La duda puede limitar algunos milagros. Y quiero decirle que no es que nuestra duda limite a Dios. A Dios nadie lo limita. Que quede claro también. A nuestro Dios nadie lo limita. Le crean o no le crean, Él sigue siendo Dios. Le oigan o no le oigan, Él sigue siendo Dios. Le comprueben o no le comprueben, Él sigue siendo Dios. A Él no lo limita el poder humano, porque Él es sobre todo principal. Sobre todo poderoso, Él es poderoso. Sobre todo rey, Él es rey de reyes. Señor de señores. Pero algo sí les puedo decir, mis amados, que a veces nuestra duda o nuestra incredulidad hace que Dios se limite a sí mismo. No es que nuestra duda limite a Dios, sino que Él se limita a sí mismo. La palabra del Señor nos relata en Mateo capítulo 13, versículo 58, cuando Jesús llega a su ciudad natal, la gente dice que ¿qué? ¿Algo bueno puede salir de ahí de Nazaret? No, por favor. Si nosotros conocemos quién es el padre de este, es un carpintero. Nosotros sabemos que María es su madre. Y dice la palabra que Jesús, al oír todo eso, dice así en versículo 13, 58, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. No es que a Cristo se le acabó el poder, porque
Es como algunas películas que hacen ahí, ¿verdad? No sé si usted la ha visto para Navidad. Que como está el espíritu navideño, así huele el trineo de Santa Claus. Y a veces pensamos que así es como Dios, la gente tiene una super fe, ahora sí el Señor va a obrar. No, lo que a Dios no le motiva nuestra fe, hermanos. Él es Dios. Pero ¿sabe qué? Le apasiona cuando haya alguien que le cree. Y cuando no le creen, Él se limita a mí mismo. ¿No me crees? Perfecto, me voy donde me creen. Así es Dios. Así hace. Entonces dice que no hizo muchos milagros ahí a causa de la incredulidad y se fue allá donde le creían. Allá donde estaba un hombre que decía, ¿y qué es esa bulla que oigo? Ah, es de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Él dijo, bueno, si este es Jesús, yo creo que no ha de ser solamente de Nazaret, ha de ser hijo de David. Y empezó a hacer una proclamación diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahí estaba ese hombre creyendo, Jesús. Y la gente, cállate, no molestes al Señor, no molestes al maestro. Pero gritaba con más gana, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y él empezó a elevar la voz y a gritar más porque creía que Jesucristo podía hacer un milagro. ¿Y sabe qué ocurrió? El maestro iba y se detuvo y dijo, ¿quién es ese que grita? Ah, el ciego. Bueno, llámenlo. Y el Señor le hizo su milagro. Cuando le dijeron, hey, ciego, ¿sabes qué? El Señor te llama. Cuando él oye que Jesús, este hombre va. Primero dice que arrojó la capa. Eso es algo impresionante. Porque la capa la ponían ahí para que le tiraran las moneditas. Y él al final del día recogía la capa y ahí recogía su sustento. Pero él estaba diciendo, no necesito esta capa si él me está llamando, algo a hacer. Alguien necesita tirar la capa en ese día. Alguien necesita remover la piedra en este día. Alguien necesita empezar a quitarse la incredulidad. Un hombre llega y le dice, si quieres puedes limpiarme. Claro que quiero. Se limpió. Aleluya. Dios, Él todo lo puede hacer. No puede ser que la duda nos esté limitando a recibir un milagro de parte de Dios. Debemos de determinarnos ahora a dejar de ser cristianos ateos. El Dios que tú adoras, el Dios que tú sirves, el Dios que tú alabas, lo puede hacer todo. Queda claro, lo puede hacer todo. Para Él no hay nada imposible. A Dios le irrita cuando no le creemos, porque tratamos de minimizar su poder. ¿Y sabe qué? Él dice, quiero hacer milagros en esta iglesia ahora. Pero empieza la incredulidad de muchos y dice, bueno, va a ser unos 2 o 3 de aquí me voy, porque aquí no me creen. Me voy a ir allá donde me creen. Y por eso usted ve que en otros lugares cuentan los milagros y dice, uy, aquí cómo ocurrió. Pues que había gente creyendo. ¿Saben? El Dios que adoramos aquí no es diferente al Dios que se predica en esos grandes eventos evangelísticos donde millones o muchas personas son sanas. Es el mismo. Para Él no hay nada imposible. Él todo lo puede hacer. ¿Qué es tu dificultad? ¿Qué tan difícil es el expediente médico que el doctor te ha dicho que de eso vas a morir? ¿Sabes? Si Dios quiere sanarte, lo puede hacer esta misma noche. ¿Habrá alguien que crea? Ese problema es para Dios es nada. Si tú estás pasando necesidad, te ve para enviar cuerpo, pero si crees, Él te enviará, si es posible, cuerpo, pero no te va a dejar morir de hambre, porque no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Él es bueno con sus hijos. La pregunta es, ¿cuántos creen que este Dios poderoso esté en este lugar? ¿Cuántos creen que es capaz de hacer milagros y maravillas en esta noche? ¿Habrá algo imposible para el Dios que adoras? ¿Habrá algo imposible? Mira lo complicado de tu situación. Yo quiero que vea un poquito su situación. A veces le confiamos más al hombre y creemos que el hombre nos va a solucionar. Mi amigo me va a hacer el préstamo. Mi pariente va a cuidar de mis hijos. Esta persona va a ser fiel conmigo. Y te das cuenta que la vida te da reveses. La gente te va a fallar.
Si a Jesús lo traicionó uno de sus amigos y otro al enemigo, ¿qué esperamos nosotros? Pero ¿sabes qué? El Dios que adoramos nunca falla. Jamás. Es cierto que nunca llega tarde, pero ¿saben? Tampoco llega temprano. Él llega a tiempo. ¿Habrá alguien que crea a Dios en esta hora? Moisés dijo: y aún con todo esto no creíste a Jehová vuestro Dios. Dios ya te ha mostrado sus milagros. Si Él lo ha hecho ayer, ¿usted cree que no lo puede hacer hoy? Si Él ya obró una vez y ya te dio de beber de una peña, ¿será que no lo puede hacer ahora? Oh, mi amado, Él lo puede volver a hacer. Él lo puede volver a hacer. Habrá alguien que crea. Yo le invito que por un momento se ponga de pie. Ahí donde está, póngase de pie. Él lo hará otra vez. Él todo lo puede. Aleluya. Sí, Señor, tú lo puedes todo. Tú lo puedes todo, Dios. Si tú lo has hecho una vez, lo puedes volver a hacer, Señor. Para ti no hay nada imposible. En este momento yo quiero que en el nombre de Jesús empiece a decirle: Señor, yo no quiero dudar más en ti. Pídale perdón porque a veces hemos dudado. Venimos creyendo y nos vamos sanos, pero cuando estamos en la casa como que la enfermedad nos vuelve a atacar. ¿Saben por qué es? Porque la duda a veces se apodera. Pero en este momento reprendemos todo espíritu de duda en el nombre de Jesús de Nazaret. Y creemos en ti, Dios. Tú lo puedes volver a hacer. Para ti no hay nada imposible, Señor. Para ti no hay nada imposible. Tú todo lo puedes, Dios. Tú todo lo puedes. Y yo quiero que por un momento también deje de ver su circunstancia y enfóquese en Dios por un momento. Enfóquese en el Dios que usted adora. El Dios que ha creado todo lo que existe. El Dios que te hizo en el vientre de tu madre. El Dios que ha hecho maravillas y milagros. Y sabe, el Dios que hizo milagros en el ayer no ha cambiado. Es el mismo de ayer. Lo es hoy y lo será por siempre. Él es eterno, Él es eterno, Él es el mismo. Él nunca cambia. Él no es que ahora se levantó de malas pulgas. Él es el mismo siempre. Él es el mismo. Y si Él obró milagros ayer, Él los puede hacer en esta misma noche. Porque para Él no hay nada imposible. Habrá alguien que adore a este Dios. Habrá alguien que adore al único Dios. El Dios verdadero. El que todo lo puede. Oh, sí, Señor. Lo creo en ti. Algo estás haciendo, Dios. Seca la mamá. Espíritu de Dios, fluye en este lugar. Que tu poder fluye en esta casa, Dios. Llena esta casa con tu gloria, Dios. Aquí hay gente que cree que tú eres poderoso para hacer ese milagro, Dios mío. Que creen que puedes sanar de esa enfermedad. Que creen que puedes tocar a sus maridos y se pueden convertir a ti, Dios mío. Aquí hay gente, aquí hay mujeres que te creen, Dios. Que creen que tú llamarás a sus hijos. Hombres, Señor, que saben, Señor, que tú lo puedes hacer. Que eres el único. Que para ti no hay nada imposible. Oh Señor, si abriste el vientre de una mujer estéril llamada Sara, aun cuando tenía muchos años, Señor, tú lo puedes hacer en este lugar y puedes abrir algún vientre en esta hora. Señor, puedes quitar los quistes en los ovarios, puedes sanar, Dios, osteoporosis, puedes quitar problemas, Señor, renales, puedes cambiar riñones, puedes hacerlo funcionar otra vez. Oh, y así, oh, su poder está en este lugar. Aleluya. Espíritu de Dios, tú puedes tocar esos corazones
obrando. Espíritu de Dios, fluye, fluye con poder. Sana, tienes la libertad, Señor, tienes la libertad ahora, Dios mío. Ramón y mamá, Dios tanto que más sopa. Habrá alguien que adore a Dios en esta hora. Habrá alguien que bendice. Oh, habrá alguien que diga gracias, Señor. Así como esos niños me agradecían sin tenerlo. Habrá alguien que se atreve a dar gracias a Dios por lo que Él está haciendo, por lo que Él hace, por lo que hará. Oh Dios, escucha el agradecimiento de este pueblo. Y mientras te agradecen, te glorifica, te glorifica, te glorifica, te Desde la noche hasta el amanecer, cada momento he podido ver que tu favor me guía. Espíritu de Dios. A cumplir lo que tú quieres para mí. Si hay alguien que quiere recibir a Jesús, Que siempre soñé, amor eterno, mi razón de ser, mi dulce Él está contigo. uno de mis vidas, eres el Padre que siempre sucede. habrá una persona que quiera recibir a Jesús como su Salvador personal. Acuérdate que lo que te llevará a la condenación no son tus pecados necesariamente, sino por no creer en el Hijo de Dios. Habrá alguien que quiera levantar su mano y pasar al frente, que hagamos una oración en el nombre de Jesús. Alguien que quiere entregar su vida a Cristo. En este momento les invito a que pasen aquí al frente. Vamos a orar. Dios está en este lugar. Él te hace una invitación a ti. Él te hace una invitación. Habrá alguien que quiera recibir a Jesús como su Salvador personal. Si hay alguien, tú quieres recibir a Jesús, Dios te bendiga, gloria a Dios. Habrá alguien más. Si Dios toca a una vida y está ministrada, pues Dios está quebrantada, porque Dios está haciendo algo en su corazón. Habrá otra persona que quiera recibir a Jesús como su Salvador personal, que diga yo necesito. O alguien que quiera reconciliarse con Dios. Habrá otra persona más. En el nombre de Jesús, no te detengas. Si eres joven y todavía no has recibido a Jesús, tienes que hacerlo. No por el hecho de ser hijo de un cristiano significa que eres cristiano. Necesitas arrepentirte. Dios bendiga a esa otra joven que se acerca. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Aleluya. Habrá alguien más que quiere recibir a Jesús como su Salvador personal. Dios está aquí. Dios bendiga a esa otra joven. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Dios está aquí. Dios te bendiga. Aleluya. Alguien más que quiere entregar su vida a Jesús. El Señor está aquí. Dios es bueno. Dios es bueno. Su misericordia es para siempre. Habrá alguien más. Otra persona más. En el nombre de Jesús, alguien más que diga yo necesito reconciliarme con Dios. Necesito aceptar a Jesús. El Señor está dispuesto a ayudarte. El Señor está dispuesto a obrar en tu vida. No importa la edad que tengas. Si tú sientes el deseo de tu corazón, Dios bendiga a este joven. Aleluya. Dios bendiga a esta otra mujer. Dios bendiga. Aleluya. Gloria a Dios. Alguien más. El Señor está aquí, mis amados. Dios está aquí. Dios bendiga a este otro joven. Jóvenes valientes, mujeres valientes, hombres valientes. Dios está aquí. Dios bendiga a ese otro hombre que viene. Aleluya. El Espíritu de Dios está en este lugar. Él puede hacer cualquier cosa. Él está aquí para bendecir tu vida, para restaurar tu intimidad con Dios. Él está aquí. Oh Dios, que hermoso es un Dios bueno y amoroso. Dios bendiga a esta otra mujer. Aleluya. Viene con su baby en su brazo. También, oh gloria a Dios, Dios bendiga a este niño. Aleluya. Dios está aquí. Aleluya. El Espíritu de Dios está tocando. Dios bendiga a esta otra mujer valiente. Gloria a Dios. Hay victoria en el Señor. El Espíritu de Dios está aquí. Él está haciendo algo poderoso en la vida de estos hombres y estas mujeres que están aquí al frente. Dios está aquí. Su presencia está aquí. Habrá alguien más. Alguien que se le siente en su corazón y dice yo quiero pasar, pero es que no sé cómo voy a hacer. No sé cómo hacerle con la vida que llevo. Mira, despreocúpate de tu vida y empieza a ver cómo Dios empieza a obrar en tu vida. Si alguien quiere recibir a Jesús o reconciliarse con el Señor, este es tu tiempo, este es tu día. Esta es tu oportunidad. En el nombre de Jesús, alguien más. En el nombre de Jesús, alguien más que quiere recibir a Jesús como su Salvador personal. Hay victoria en el Señor. El pueblo de Dios está en victoria. Aleluya. Aleluya. Le invito a la iglesia que se ponga en pie. Vamos a hacer un clamor
junto con estas personas valientes que están acá. Y si hay alguien que quiera hacer esta oración mientras se encuentre en ese lugar, hágalo también. Y digamos todos como iglesia, digámoslo todos acompañando a Dios. Señor Jesús, en este día te pedimos perdón por nuestros pecados. Límpianos, purifícanos. Reconocemos que somos pecadores y que tú moriste por mis pecados. Entrego mi vida a ti. Rindo todo lo que soy. Señor, reconozco que eres mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias por amarme. Gracias por perdonarme. La iglesia elevamos un clamor. Hay más personas aquí al frente. Vamos elevando un clamor por esta gente valiente. Dios mío, ahora clamamos por estos jóvenes, por estos hombres, por estas mujeres preciosas que tú, Señor, has convocado, Señor, para que tengan paz para contigo, Dios. Tú eres el mediador y ahora tú has dado paz a sus corazones. Te pido, Señor, que bendiga sus vidas, que quites el peso que andan cargando sus corazones, Dios. Restáurales, restaura sus familias. Bendice, Señor, sus hogares. Bendíceles, Señor. Glorifícate en ellos, glorifícate de una forma extraordinaria. Trae paz. Los que no podían dormir por la noche, Dios mío, tráeles paz. Los que andaban caminando con miedo, tráeles paz. Aquí a la marcha y a Cándore, Espíritu de Dios, glorifícate, glorifícate, glorifícate. Glorifícate, Dios mío, glorifícate en ellos. Restáurales. Si hay alguno que esté enfermo entre ellos, te pido por tu misericordia que les sanes. Tú todo lo puedes. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. Rendimos honor y gloria. En el nombre de Jesús. Muchos nacieron hoy en el reino del Señor. Hay fiesta en los cielos y sin duda hay fiesta en la iglesia, ¿verdad? Porque ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no ha sido en vano. Me da mucho gusto ver a algunos jóvenes que han pasado hasta el altar, pues que conozco a sus padres, que conozco a sus abuelos, que se están convirtiendo en jóvenes de tercera generación o en creyentes de tercera generación. Y esas cosas me gustan. Alguna vez dijo el hermano Domingo López, un muy buen amigo, dijo una vez: algo están haciendo bien con Tepeque, algo tienen que estar haciendo bien, porque a muchos de los que veo sirviendo ahí, dice, sé que son nietos de algunos creyentes viejos que yo conozco. Aquí tenemos esa bendición de tener creyentes, hermanos de tercera y cuarta generación, y eso es una bendición grande. Le podemos dar la gloria al Señor. Aquí es un poco apretado, vamos a parecer un poco educados, pero en algún otro momento Dios nos va a dar la oportunidad de darle palabras al padre de nuestro hermano Ismael y a nuestro hermano Jonathan, hacer en otro momento, o puede hacer un saludo de 15 segundos, hermano Jonathan. No, pase, le voy a dar 30. Él viene de Panamá, quiero confesarles, que una actividad que tenemos anunciado. Los hermanos trabajan con un ministerio que no dijo el hermano Ismael, creo que no lo dijo, pero mañana hay un seminario, mañana hay pasado, está dirigido especialmente solo para pastores y para sus esposas. Y es cupo limitado, solo 30 parejas van a estar. Y ellos han venido de diferentes lugares para tener esta actividad mañana y pasado todo el día. Por eso no les habíamos anunciado. Pues porque no pueden participar ustedes. El hermano que egoísta, no, pues hágase pastor, póngase listo para que lo anoten. Y las hermanas, si tienen camino fácil, pues cásense con un pastor y rapidito, ¿verdad? Esas cosas tienen arreglo. Así que, hermano, bienvenido. Bueno, aprovecho mis 30 segundos para decirte, iglesia, que la mejor temporada ha iniciado para tu vida. Los mejores años están por venir y
Y yo quiero que tú te llenes con todo tu corazón de expectativa, porque el futuro que Dios tiene para ti es un futuro de bienestar. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos han sido desafiados? Me gozo, estoy tan contento de estar en esta hermosa nación. Y quiero compartir algo que el Señor me dijo hoy acerca de la juventud de El Salvador. Hay mucho potencial. Hay mucho potencial, y a los mayores les digo, inviertan en la juventud. Son el futuro, no son el futuro de la iglesia, son el presente. Y yo creo que El Salvador se levanta como una nación, siempre ha sido una nación que ha bendecido toda Latinoamérica y lo va a seguir haciendo, porque cada uno de ustedes es como la luz de la aurora que irá en aumento de luz hasta que el día es perfecto. Bendiciones, gracias por acogernos. Gracias. Ese es el problema, aunque no es muy grave, ¿verdad? Solo debe dar el micrófono a un pastor y comienza a predicar. Queremos felicitar a Débora Elisa Díaz Martínez. ¿Dónde está Débora Elisa Díaz Martínez? Por ahí está, ponte de pie, hoy recibió a Cristo. Ella está cumpliendo años. Oiga, qué recuerdo se va a dar. Que Dios le dé muchos años más vida para que te goces en su presencia y decirlas. Que Dios te bendiga, puedes sentarte. Están acostumbrados a que paso y los anuncios, pero hoy tenemos algo que nunca se ha hecho en la iglesia. Una parte sí ya se hizo, pero otra no. Queremos darle la oportunidad a uno de los miembros de la iglesia que tiene ciertas discapacidades, pero no limitaciones, podría decirlo. Es una persona sorda que nos va a enseñar a decir algunas palabras. ¿Cuándo que celebra el Día de la Buena Amistad? No estoy diciendo, no entremos en controversia. ¿Cuándo tradicionalmente se celebra? Hoy parece bien, ¿verdad? Hoy es 14, ella quiere decirnos cómo se dice amor en el lenguaje de señas. Hermano, vamos a estar pasando, yo creo, quizás cada domingo, cada dos domingos, a que nos enseñen a que sea una palabra, porque nosotros somos los que tenemos la limitación para comunicarnos. Y como nosotros somos los que no entendemos, vamos a dejar que Jenny, no está aquí todavía Jenny, por el amor del Señor. Y las cosas como flash. La hermana Jenny Alfaro es la que nos va a traducir para que, hermanos, tengamos esa experiencia bonita. Mire, pues, eso es lo que van a pasar aquí, Jenny, está bien, como 2 semanas después. Dios les bendiga. Bueno, ella se va a presentar. Su nombre es Rebeca Pérez. Su seña es bueno, como algunos de ustedes ya saben que es sorda, pero si ustedes la quieren llamar es Rebeca, seña de acá. Rebeca. Y enseña de hola. Y algunos de ustedes ya saben cómo es la seña de aplausos. Y dice en lengua de señas, ¿te quieres casar conmigo?
aquí. Oye, va a ser chorro. No puedo hacer eso allá arriba. ¿Cómo no, hermano? Si no es malo, ¿verdad? Dijo, sí, que lo que prometan hay que cumplirlo. Amén. Cumplirlo para la gloria del Señor. Bien, hermanos, vamos a los anuncios. Agradecemos al Señor por todo lo que nos ha permitido hacer. Nos dicen que hay bastante vendimia. Vaya y colabore. Yo sé que algunos de ustedes, como yo, están pasaditos de libras, pero hay algunos flaquitos por ahí. Los jóvenes están iniciando su celebración el Día de la Amistad el próximo sábado a las 3:30 de la tarde. Una actividad que se reúne para jóvenes. El valor de la cena es de $3. La escuela bíblica también para jóvenes, recuerda, asista el domingo a las 8:30, son las actividades del domingo. El domingo con toda normalidad, ¿no? Ya pasaron las elecciones, ya los miembros ya se normalizaron los colores de su ropa, así que hermano, todo veo porque vinieron desde Honduras a votar por Arena y que estamos en el Señor. Estamos en el Señor. No tengo la información de primera mano, pero muchos de ustedes, y lo bonito de las redes, cuando se les da el buen uso, nuestro hermano Javier Carpio tuvo un accidente. No tengo, como yo he estado enfermo, no tengo los detalles de primera mano, pero fue en el hospital y ahora ya está en su casa. Si usted sabe dónde vive y puede hacer una visita, hágale una visita con una agresión. No sé, parece que su mismo perro lo atacó, un perro al que él estima, cuida desde mucho tiempo, muy cariñoso con él. No sé las circunstancias del caso, pero parece que fue eso un tanto grave, tanto que agarró un brazo, no sé si parte del rostro, entonces es un poco complicado. Yo sé que muchos de ustedes ya han estado orando, porque se publicó en las redes, seguimos pidiendo sus oraciones y de igual manera, pues si puede visitar, háganle una visita, es muy importante. Bueno, nuestra hermana Joana de Navidad y el hermano Walter Navidad dicen que están cumpliendo 10 años de casado. ¿Dónde están? ¿Dónde están? 10 años, Dios me les bendiga. Comenzando la luna de 10 años, vienen para adelante porque lo importante es que lo están aprovechando en el Señor. Bueno, hermana María de Peña, da gracias a Dios porque su sobrino Kenneth ya está con su papá en los Estados Unidos. Carmen sonreía más de lo normal. Volvemos a esto. Fíjense que el don de profecía casi está desapareciendo, porque con esto el Facebook ya casi no se ocupa. Yo ya sabía todo eso. Ya sabía, un montón de don de profecía casi está desapareciendo. Y en el Facebook lo ha reemplazado. Me recordaron de nuevo lo de la vendimia, no se le va a olvidar. Decía actividades normales el domingo. El sábado está la actividad del sector de reuniones familiares de nuestro hermano Hugo Paredes sobre el recordatorio. Los líderes ya tienen los detalles de dónde reunirse y el tipo de actividad que van a celebrar. Solo recordarles que este sábado tienen esa actividad. Bueno, hermanos, pónganse de pie, tenemos a los pastores con nosotros. ¿Qué pasa? Oh, sí, la hermana Chayito también tuvo un accidente y parece ser que está por ahí, quiso ser solidaria conmigo, que yo tenía problemas con un piecito. No sé si se zafó el pie o qué, igual hay que orar por ella y hay que visitarla. Perdón, hermanos, se me estaba pasando por alto. Gracias por su preocupación, gracias por sus oraciones. Muchos de ustedes me hicieron saber, algunos no, pero yo sé que estuvieron muy al pendiente por el problema que yo tenía, que al principio creíamos que era ácido úrico porque me lo habían escrito, pero no. 2 días antes yo tuve un doblón en una superficie no muy plana. Entonces la doctora que me vio dijo, sí, era ácido úrico alto, pero si no se mejora en unos días, vaya a llegar a hacer una radiografía. Yo fui obediente 8 días después de hacer radiografía, fui a un juezólogo porque siempre pido, ¿cómo se dice? ¿Qué? Ortopeda, me voy por otorrinolaringólogo. Entonces, fui al ortopeda y resulta que me dijo, mire, ese tobillito ya había le está dando trabajo, y es cierto, yo tuve 2 doblones complicados y un accidente con una moto hace unos 20 años, y todo me lo digo allí, yo dije, casi es profeta, dije yo. Me dijo, entonces el doblón que tuvo, eso que se me desviara tantito, y esto me estaba presionando el cartílago, y eso se inflamó ahí, ay hermano, el alma me dolía. Con 2 muletas estuve un par de días en la casa para poder ir al baño, y eso es un sacrificio, pero estoy, hermano, mucho mejor de poder quitar la superficie por ahorita mientras desaparece toda esa inflamación. Me pusieron una inyección buena en el tobillo, hermano.
aquí estoy, pero yo creo más que eso, de sus oraciones, gracias, su preocupación. Yo creo que un día de esto voy a abrir una venta de medicina, porque todo quería estar medicina, una natural, esto con un relajo de esto, con el otro, y una pastilla. Voy a poner una venta de medicina un día de esto, pero todo eso lo que dice, hermanos, es pues que hay cariño, que nos valoran, que nos aprecian, y de todo corazón, hermanos. Gracias, de veras gracias. Quiero dar el privilegio a uno de los pastores que me sientan que oren, hermano Jorge Juárez, despídanos en oración. Tenemos dos peticiones, el hermano Carpio que se recupere, de los que conocemos, y al hermano Sayito, que Dios se glorifique.